Hola, mi nombre es Juliana Kaliniecki, soy residente de primer año de clínica médica. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es la farmacología utilizada en la patología cardíaca, lo cual, bueno, es un tema importante porque las patologías cardiovasculares son la primera causa de internación y de muerte en el mundo, porque el uso correcto del fármaco puede cambiar el pronóstico en minutos, por ejemplo, en las emergencias hipertensivas o en una arritmia grave. Y después el error de la medicación es una causa prevenible en realidad de eventos eh, adversos graves. Entonces, esos van a ser los objetivos de la clase. Repasar de forma funcional los principales grupos de fármacos usados en la patología cardíaca. Enfocarse en las distintas situaciones clínicas reales, es decir, la guardia, el consultorio o la sala de internación. Y después integrar lo que es la farmacología, indicaciones, contraindicaciones y después eh, verlas y tips de uso práctico diario. Bueno, la idea es pasar por los siguientes grupos de fármacos, arrancando por la hipertensión arterial, que incluye los diuréticos, betabloqueantes, calcioantagonistas, los IECA y los ARA, y los vasodilatadores. Pasar por lo que es la insuficiencia cardíaca, con los modificadores de pronóstico, los modificadores de síntomas y los rescates, los antiarrítmicos, los antianginosos. Hablar un poquito de lo que son las urgencias y las emergencias hipertensivas, los antitrombóticos y los fármacos para la dislipidemia. Bueno, en lo que es la farmacología y la hipertensión arterial, las drogas están ordenadas en familias, arrancando por los diuréticos que van a bajar la presión arterial, reduciendo el volumen intravascular. Y acá tenemos tres subgrupos que son las tiazidas, los diuréticos de ASA eh, y los ahorradores de potasio. Después los betabloqueantes ya no van a ser de primera línea en el manejo de la hipertensión aislada, pero sí fundamentales en pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca. Después los calcioantagonistas se van a dividir en dihidropiridínicos, que son más vasodilatadores, y no dihidropiridínicos, que además tienen efectos sobre la frecuencia cardíaca. Y después todos los fármacos que tienen efecto a nivel de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que son el IECA, el ARA2, que son drogas ya de primera línea por sus beneficios que van más allá de la presión arterial. em, y después, bueno, otros fármacos que no encajan en ninguna de las otras categorías. Los diuréticos en la hipertensión arterial, bueno, se clasifican entonces en estos subgrupos que son los tiazídicos, por ejemplo, la hidroclorotiazida, que el mecanismo de acción es inhibir la reabsorción en el NSC, el túbulo que está en el canal que está en el túbulo distal, disminuyendo de esta manera la volemia y la resistencia vascular. Este grupo es la primera línea en hipertensión leve o moderada, especialmente en ancianos. Y los efectos adversos son la hiponatremia, la hipopotasemia, la hiperuricemia y la hiperglucemia. Tienen evidencia sólida, son efectivas y económicas, entonces se utilizan de esta manera como una de las primeras líneas de tratamiento. Los diuréticos, como los diuréticos de ASA, el ejemplo clásico es la furosemida, no van a ser de elección para la hipertensión crónica, sino que más bien son utilizados en pacientes con insuficiencia cardíaca o en situación de sobrecarga. El mecanismo de acción es generando natriuresis potente. Los efectos adversos de este grupo de medicamentos son la hipopotasemia, la hipocalcemia y la alcalosis metabólica. Y después los ahorradores de potasio, por ejemplo la espironolactona, el mecanismo de acción es el antagonismo de la aldosterona o bloqueos de canales de sodio en el túbulo conector. La indicación es como no se utiliza como monoterapia, sino más bien como complemento, por ejemplo, en pacientes con hiperaldosteronismo o con resistencia a tratamiento. Y la indicación es en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o en hipertensión resistente. Los efectos adversos son la hipercalemia o la ginecomastia.
En este grupo de medicamentos, lo que hay que tener presente es que el paciente, si está deshidratado o hipotenso, tienen que ser evitados. En hipertensión severa con congestión pulmonar, la furosemida va a ser la primera línea de tratamiento y hay que controlar iones antes y después de comenzar el tratamiento, más que nada en pacientes con insuficiencia renal. Los betabloqueantes son otro grupo muy utilizado en la hipertensión, pero hoy en día no son la primera línea, salvo en pacientes con comorbilidades muy específicas. Su mecanismo de acción es bloquear los receptores beta, disminuyendo la frecuencia cardíaca, la contractilidad y también liberando renina, que contribuye a bajar justamente la presión arterial. No son todos iguales estos medicamentos, sino que tenemos los cardioselectivos como el atenolol y otros como el carvedilol y la betalol, que además de bloquear los receptores alfa-1, producen un efecto vasodilatador adicional. En la práctica, los betabloqueantes se reservan para situaciones específicas. Son muy útiles en pacientes con enfermedad coronaria, sobre todo luego, por ejemplo, de un infarto y también insuficiencia cardíaca luego con fracción de eyección reducida, de lo cual, bueno, hablaremos más adelante. También se utilizan en emergencias hipertensivas como la encefalopatía o en contextos de embarazo, por ejemplo, el fármaco de elección va a ser el labetalol endovenoso. En cuanto a los efectos adversos, lo clásico es la bradicardia, los bloqueos auriculoventriculares, el broncoespasmo, sobre todo los no selectivos en los pacientes con EPOC y asma. También es frecuente la fatiga y la disfunción eréctil. Por último, también hay que recordar las contraindicaciones absolutas que son el bloqueo auriculoventricular avanzado, la bradicardia sintomática severa y el shock cardiogénico. Otro grupo de fármacos son los calcio antagonistas, que el mecanismo de acción resumido de ambos subgrupos es que bloquean los canales de calcio tipo L en el músculo liso vascular y cardíaco. Este grupo de fármacos se dividen en dihidropiridínicos y no hidropiridínicos. Los calciotogonistas, bueno, son una gran familia en la hipertensión arterial. Los hidropiridínicos actúan fundamentalmente como vasodilatadores y así reducen la resistencia periférica y por eso son muy útiles en la hipertensión pura. En cambio, los no hidropiridínicos también tienen efecto sobre la conducción cardíaca y la frecuencia, lo que lo hacen más útiles en arritmias, aunque se usan, bueno, menos para lo que es la hipertensión arterial aislada. Entonces, el primer subgrupo va a estar indicado justamente en hipertensión sistólica aislada, más que nada en ancianos o en hipertensión con angina estable y enfermedad vascular periférica. Los efectos adversos de este grupo son edema malleolar, cefalea, rubor o taquicardia refleja. De los no dihidropiridínicos, los efectos adversos son la bradicardia, el bloqueo auriculoventricular y estreñimiento. Y las contraindicaciones de este grupo son justamente el bloqueo AB. Hay que tener cuidado cuando se combinan con beta bloqueantes por justamente el riesgo de bloqueo. Otro grupo de fármacos muy importante en hipertensión arterial son los IECA y el ARA2. Los IECA, es decir, los inhibidores de la angina convertidora de la angiotensina, son fármacos de primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial, especialmente cuando el paciente presenta comorbilidades como insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular izquierda, diabetes mellitus con proteinuria o nefropatía crónica. Se ha demostrado reducir la mortalidad cardiovascular y la progresión al daño renal, por lo que, por este motivo, son de primera elección en pacientes hipertensos con compromiso de este órgano. Suelen ser bien tolerados, aunque tenemos que tener en cuenta que la tos seca es un efecto adverso bastante frecuente. Bueno, y el angioedema también es otro posible efecto adverso. Em, el segundo grupo de medicamentos son justamente los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 o los ARA2, que son equivalentes a los IECA en cuanto a la eficacia antihipertensiva y la protección cardiovascular y renal. La diferencia principal es que los ARA2 no van a producir tos seca, por lo que se usan cuando este paciente no tiene tolerancia a este primer grupo de medicamentos. Este grupo de fármacos no son solo antihipertensivos, sino fármacos con impacto pronóstico. Van a reducir la mortalidad cardiovascular y enlentecen la progresión de la enfermedad renal.
Entonces se va a recomendar IECA como primera elección y si no hay tolerancia, se pasa a ARA2. En pacientes entonces con hipertensión y comorbilidades como la diabetes, la proteinuria e insuficiencia cardíaca, estos fármacos son prácticamente obligatorios. Hay que tener en cuenta que tienen efecto pleno en 2 a 4 semanas, por lo que hay que esperar antes de escalar dosis. Hay que hacer monitoreo de presión arterial, función renal y potasio a las pocas semanas de inicio de tratamiento y arrancar siempre con dosis bajas. Otro tipo de fármacos son los vasodilatadores directos. Este grupo casi lo usamos en la práctica habitual. em, los ejemplos son la hidralazina y el minoxidil. Estos actúan relajando directamente sobre el músculo liso vascular, generando una potente vasodilatación. Eso hace que baje la presión, pero tiene el siguiente problema. Al activar los reflejos simpáticos generan taquicardia, retención de líquido, así que rara vez se utilizan solos. Sus indicaciones quedan reservadas, por ejemplo, la hidralazina en hipertensión en embarazo o en combinación con nitratos de insuficiencia cardíaca. El minoxidil solo en hipertensión refractaria. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, el tratamiento se va a dividir en tres grandes objetivos. Lo primero es mejorar el pronóstico, es decir, reducir la mortalidad y las hospitalizaciones. Acá entran en estos pilares los IECA y los ARA2, los betabloqueantes específicos como el bisoprolol, metoprolol, y los antagonistas de la aldosterona y los ARNI, que es el sacubitrilo valsartán. Más recientemente se agregó un cuarto grupo son los inhibidores del SGLT2, que demostró beneficios incluso en pacientes sin diabetes. El segundo objetivo es mejorar los síntomas, aliviar la congestión, aumentar la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida. Para eso usamos los diuréticos de asa, las tiazidas en algunos casos, los vasodilatadores en contexto agudo y la dioxina en pacientes seleccionados. El tercer grupo aparece en el escenario más crítico, que es el rescate hemodinámico con el shock cardiogénico, y para eso necesitamos inotrópicos, como la dobutamina o la milrinona. En resumen, el tratamiento es escalonado, donde lo primero es mejorar la supervivencia, luego controlar los síntomas y, en casos extremos, sostener al paciente en situaciones de shock. Los primeros fármacos que cambiaron realmente la historia natural de la insuficiencia cardíaca fueron los IECA. Su beneficio quedó demostrado en múltiples estudios. Reducen la mortalidad, disminuyen las hospitalizaciones y mejoran los síntomas. Un tip para utilizar este fármaco es iniciar a dosis bajas, titular según tolerancia y controlar los iones y la función renal. Después, ante falta de tolerancia a los IECA, la alternativa son los ARA2, los sartán, valsartán y candesartán, cuyo mecanismo, bueno, ya fue mencionado y se utiliza de la misma manera. Hay que medir la función renal y controlar los iones previo al inicio del tratamiento. Más recientemente apareció el ARNI, que combina el sacubitrilo con valsartán. Este fármaco mostró un beneficio incluso superior a los IECA, tanto en la reducción de la mortalidad como en internación. Y hoy se recomienda como primera línea en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, siempre que se pueda utilizar. En definitiva, de estos tres grupos son una base de tratamiento porque modifican el pronóstico, es decir, impactan directamente en la supervivencia del paciente. El cuarto grupo de fármacos que modifican el pronóstico en insuficiencia cardíaca son los betabloqueantes. Los betabloqueantes son un pilar fundamental en lo que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, porque logran bajar la frecuencia, evitan el remodelado y mejoran la función ventricular a largo plazo. Es importante también saber que no todos los betabloqueantes sirven, solo tres demostraron beneficios en adultos: el bisoprolol, el metoprolol y el carvedilol. El quinto grupo son los antagonistas de la aldosterona, como por ejemplo la espironolactona. Al bloquear la acción de la aldosterona van a mejorar la supervivencia y previenen el remodelado. Disminuyen las hospitalizaciones y son especialmente útiles en pacientes que siguen sintomáticos pese a las primeras líneas de tratamiento.
De todas maneras, es parte del esquema base de la insuficiencia cardíaca. Los efectos adversos son la hiperpotasemia y hay que hacer un control estricto de potasio y de función renal. Como último grupo de fármacos que modifican el pronóstico de la insuficiencia cardíaca aparecieron los inhibidores del SGLT2, como por ejemplo la dapaglifosina. Este grupo de fármacos va a inhibir el cotransportador sodio-glucosa tipo 2 en el proximal renal, genera glucosuria, natriuresis y diuresis osmótica leve. Em, este mecanismo va a reducir lo que es la precarga y la poscarga y va a mejorar la eficiencia energética del miocardio y disminuir la inflamación y la fibrosis. Hay ensayos clínicos que demuestran su eficacia en lo que es la insuficiencia cardíaca, o sea, su beneficio más allá de lo que es la diabetes. Tenemos indicaciones precisas, son las insuficiencias cardíacas con fracción de eyección reducida y preservada, sintomáticas con o sin diabetes, y es parte de la base del tratamiento junto con IECA-ARNI, betabloqueantes y antagonistas de la aldosterona. Entonces, el segundo grupo de fármacos utilizados en la insuficiencia cardíaca son los que buscan mejorar los síntomas. Van a mejorar la congestión, la disnea, el edema, la citis. No van a modificar la mortalidad, pero van a mejorar la calidad de vida. Los diuréticos, entonces, no van a cambiar la historia natural, pero son fundamentales. Por ejemplo, los diuréticos de asa, como la furosemida, son de elección para la congestión aguda por su alta potencia. Si este fármaco desarrolla resistencia, se puede asociar un tiacídico. Otro punto importante es que, aunque la espironolactona y la espirulina tienen acción diurética, en la insuficiencia cardíaca se las considera aparte porque su beneficio no es solo sintomático, sino que reducen la mortalidad, como hablamos previamente. Desde lo práctico, el uso diurético se ajusta según peso, la diuresis y la presencia de congestión. Siempre hay que vigilar electrolitos, función renal y evitar la depresión excesiva porque puede llevar a hipotensión o insuficiencia renal. Los mensajes claves para llevarse de la insuficiencia cardíaca es que es un síndrome clínico con múltiples causas, entonces el tratamiento debe individualizarse. Los fármacos modificadores de la mortalidad, IECA, ARA, ARNI, beta bloqueantes, antagonistas de la aldosterona y SGLT2 inhibidores, van a ser el pilar fundamental en nuestro tratamiento. Los diuréticos van a generar control sintomático, pero no van a cambiar la mortalidad. La combinación de secuencias y de drogas siempre tiene que ser ajustada a tolerancia, función renal y presión arterial, y tener cuidado en los pacientes refractarios, considerar dispositivos y terapias avanzadas, y hacer un seguimiento estrecho, educación del paciente. Eso va a reducir los reingresos y mejorar la calidad de vida. Las arritmias son un problema frecuente en los pacientes con una cardiopatía y algunos pueden comprometer la vida. Entonces, los antiarrítmicos van a ser un grupo de fármacos que van a actuar sobre los canales iónicos del corazón para modificar la excitabilidad, la conducción eléctrica. Se van a clasificar en cuatro grandes grupos, que son los bloqueadores de sodio, los betabloqueantes, los bloqueadores de potasio, los bloqueadores de calcio y además algunos que no encajan en esta clasificación, como la adenosina y la digoxina. En la práctica usamos solo algunos de ellos de manera habitual y es en eso, bueno, vamos a centrarnos. El primer fármaco del que vamos a hablar es la amiodarona, que es un antiarrítmico muy versátil. Va a bloquear los canales de sodio, potasio y calcio y además tiene efecto betabloqueante. Es más usado en las emergencias porque sirve tanto en taquiarritmias supraventriculares como ventriculares. Tiene gran eficacia pero muchos efectos adversos crónicos, tiroideos, pulmonares, hepáticos, oculares. Por eso lo usamos mucho en agudo, pero lo reservamos con cautela en tratamiento crónico prolongado. Nuevamente con los betabloqueantes, son clave para la fibrilación auricular para el control de la frecuencia y la prevención de arritmias, más que nada las ventriculares y el tratamiento postinfarto. También tiene el beneficio de reducir la mortalidad, como ya estuvimos hablando, y son de primera línea en muchas situaciones, salvo en pacientes con asma grave y bradicardia marcada. El tercer fármaco del que vamos a hablar es la adenosina, que va a actuar
bloqueando transitoriamente la conducción del corazón en el nodo auriculoventricular. En- es el fármaco de elección en la taquicardia supraventricular paroxística porque literalmente puede revertirla en segundos. Su acción dura pocos segundos, pero puede generar una sensación incómoda de muerte inminente, por lo que hay que saber esto y advertirle al paciente antes de administrarla. Por último, la digoxina es un fármaco todavía útil. Aumenta el tono vagal y enlentece la conducción del nodo auriculoventricular, lo que ayuda en la fibrilación auricular y insuficiencia cardíaca, sobre todo si el paciente no tolera beta bloqueante. Hay que tener cuidado, pues su principal riesgo es la intoxicación, que puede generar arritmias ventriculares, síntomas digestivos o hasta visuales. Entonces se requiere un control estrecho de niveles y de función renal. Ahora pasando a lo que es cardiopatía isquémica. Es una de las principales causas de mortalidad cardiovascular y nuestro objetivo terapéutico se centra en dos ejes. Primero, en mejorar el balance entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio para aliviar la angina y optimizar la función cardíaca. Y segundo, prevenir eventos agudos como el infarto, así como sus complicaciones a largo plazo. Se van a clasificar en los siguientes grupos, que son los antianginosos como los nitratos, los betabloqueantes, los antiagregantes plaquetarios, los anticoagulantes y las estatinas. Nuestro enfoque clínico se va a basar en si es una cardiopatía isquémica clave, que el paciente esté con antianginosos, y la prevención secundaria, que es eh, el antiagregante, la estatina y el betabloqueante. Después, si es un síndrome coronario agudo, hay que centrarnos en la reperfusión, la doble antiagregación, la anticoagulación y las estatinas a altas dosis. Los nitratos son uno de los pilares clásicos del manejo de la cardiopatía isquémica. El más usado es la nitroglicerina, que viene de múltiples maneras: sublingual, endovenosa, transdérmica. Su mecanismo se basa en la liberación de óxido nítrico, que va a aumentar la GMPTC y generar relajación del músculo liso vascular. Va a generar una venodilatación lo que va a hacer es disminuir la precarga, y a dosis altas también generan vasodilatación arterial, reduciendo también la poscarga. En conjunto, esto va a mejorar el balance, aporte y demanda de oxígeno del miocardio. Se utiliza en la práctica diaria como para una angina estable, tanto para alivio rápido como para profilaxis en el síndrome coronario agudo, donde el NTG va a ser muy útil en lo que es la unidad coronaria, y también en situaciones de edema agudo de pulmón, gracias a su potente efecto venodilatador. Principales efectos adversos son la cefalea, el rubor, la hipotensión. Es importante tener presente que se puede generar tolerancia, a veces requieren intervalos libres de nitrato y la presencia de taquicardia refleja. Las contraindicaciones son el uso concomitante con el sildenafil y, bueno, no administrar en pacientes hipotensos y en shock. Los betabloqueantes son otro grupo fundamental en lo que es la cardiopatía isquémica. Los más utilizados son el metoprolol, el bisoprolol y el carvedilol. Ya hablamos del mecanismo de acción. Lo que van a hacer es disminuir el consumo de oxígeno al miocardio, aumentan el tiempo de diástole, entonces van a mejorar lo que es la perfusión coronaria. Clínicamente, los beta-bloqueantes están indicados en la angina estable crónica, en el síndrome coronario agudo y de forma muy importante como prevención secundaria post-infarto, donde van a reducir lo que es la mortalidad. En cuanto a los efectos adversos más frecuentes, se incluyen la bradicardia, la fatiga, la intolerancia al ejercicio y el broncoespasmo en pacientes con enfermedad obstructiva. Están contraindicados en situaciones de bradicardia severa, en bloqueo JB avanzado, en asma grave o en insuficiencia cardíaca descompensada. Los bloqueadores de los canales de calcio son otra alternativa para el tratamiento de la cardiopatía isquémica, donde, por ejemplo, los más utilizados son la amlodipina, el verapamilo. Su mecanismo de acción es la inhibición de la entrada de calcio en la célula muscular lisa y miocárdica, que va a generar una vasodilatación. Y el caso del verapamilo también la reducción de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad. En términos de balance, aporte-demanda, actúan reduciendo la poscarga y en algunos casos la frecuencia cardíaca, que va a generar un mejor consumo de miocardio, de oxígeno a nivel del miocardio.
Se utilizan en pacientes con angina estable, que no toleran los betabloqueantes o como combinación en caso de síntomas persistentes. La amlodipina, por ejemplo, es muy útil en pacientes con hipertensión y enfermedad coronaria, mientras que el verapamil son preferidos cuando se busca controlar la frecuencia cardíaca, por ejemplo, en angina variante o asociada a broncoespasmo coronario. Los efectos adversos ya los hablamos previamente, es, por ejemplo, el edema periférico, la cefalea, el mareo, y puede aparecer bradicardia o bloqueo auriculoventricular. Contraindicaciones, recordar que no deben utilizarse en insuficiencia cardíaca, sistólica o en combinación con betabloqueantes por riesgo a bloqueo severo. Hablando un poquito de lo que son los antiagregantes en cardiopatía isquémica, el clásico y universal es la aspirina, el ácido acetilsalicílico, que actúa inhibiendo de forma irreversible la ciclooxigenasa 1, disminuye la síntesis de tromboxano y con ello la agregación plaquetaria. Se utiliza prácticamente en todos los pacientes, salvo en contraindicación formal, como alergia o sangrado activo. Por otro lado, también tenemos los inhibidores del P2I, como el clopidogrel, que estos van a bloquear la vía de ABP y la activación plaquetaria en combinación con la aspirina van a generar lo que es la doble antiagregación plaquetaria fundamental después de un infarto y una colocación de stent. Eh, los efectos adversos más importantes, bueno, de este grupo de fármacos son el sangrado, que es el principal riesgo, eh, y bueno, y en resumen, los antiagregantes eh, van a generar la prevención de eventos trombóticos en la cardiopatía isquémica y bueno, y su uso puede marcar la diferencia en la evolución del paciente. Después, como anticoagulantes en la cardiopatía isquémica, especialmente en lo que es el síndrome coronario agudo, donde la activación plaquetaria y la cascada de la coagulación se potencia, lo principal es prevenir la formación y la propagación del trombo. Y ahí entran lo que son las heparinas no fraccionadas y las de bajo peso molecular. En el caso de pacientes, por ejemplo, con fibrilación auricular asociada a cardiopatía isquémica, entran en juego los anticoagulantes orales, el apixaban, el rivaroxaban. El principal riesgo de esta estrategia, como siempre, es el sangrado, con lo que la indicación debe ser individualizada, balanceando riesgo trombótico y riesgo hemorrágico. En resumen, bueno, los anticoagulantes van a ser un pilar de la fase aguda del síndrome coronario y de la prevención secundaria cuando hay más que nada fibrilación auricular. Para finalizar con lo que es cardiopatía isquémica, las estatinas son un pilar en el tratamiento de la misma. No solo van a bajar los niveles de LDL, sino que también van a estabilizar la placa aterosclerótica y disminuir la inflamación muscular. Eso se va a traducir en una reducción significativa de infarto y en mortalidad cardiovascular. Los fármacos más utilizados son la atorvastatina y la rosuvastatina, principalmente la última en dosis altas en fase aguda. Otro grupo de fármacos que se utilizan en la patología cardíaca son los antitrombóticos. Cuando hablamos de antitrombóticos, hablamos de tres grupos que son los antiagregantes, los anticoagulantes y los fibrinolíticos. El primer grupo, los antiagregantes plaquetarios, son la base de tratamiento del síndrome coronario agudo, como estuvimos previamente hablando, y de la enfermedad aterosclerótica. El clásico es la aspirina, sobre todo en pacientes con cardiopatía isquémica, que debe recibir salvo contraindicación. A esto se le suma la antiagregación, que es el clopidogrel, Em, y en la práctica, casi todo paciente coronario tiene que salir del hospital con aspirina y justamente un inhibidor del 2, P2 y 1. El segundo grupo son los anticoagulantes, que tienen un rol clave cuando hay riesgo de trombosis por otro mecanismo, como es la fibrilación auricular, el trombo intracavitario o en la prevención y tratamiento de tromboembolismo venoso. Acá entran en juego lo que son las heparinas en la fase aguda, sobre todo en la internación, y luego los anticoagulantes orales, como por ejemplo la warfarina. Los principales usos son en la fibrilación auricular, en los trombos, en la trombosis venosa, en la embolia pulmonar y en la fase aguda del síndrome coronario agudo. El último grupo para hablar de los antitrombóticos son los fibrinolíticos, que son fármacos rescate. Hoy su indicación es más clara en el infarto con elevación del ST, pero esto solo cuando no tenemos acceso a angioplastía en tiempo adecuado.
En ese contexto, la alteplasa, por ejemplo, sí es una herramienta fundamental, sobre todo en hospitales alejados del centro de alta complejidad. También se utiliza en trombosis masiva con compromiso vital. Por ejemplo, en TEP masivo, bueno, en el ictus isquémico agudo, y según el protocolo, ¿no? Otro grupo de fármacos importantes en lo que es la patología cardíaca son los hipolipemiantes. El control de los lípidos es clave porque sabemos que reducir el LL se traduce directamente en menos eventos cardiovasculares. Las estatinas son la base, inhiben la HMG-CoA reductasa, bajan el LDL, tienen mayor respaldo en la evidencia, tanto primaria como secundaria. Los ejemplos bueno, de estos fármacos más utilizados son la atorvastatina y la rosuvastatina. El segundo grupo, cuando no alcanzamos el objetivo terapéutico de descenso de LDL o el paciente no tolera, podemos sumar los ezetimibe. Entonces es una terapia más bien complementaria. Da una eficacia adicional del 15 al 20%. Los fibratos los reservamos para pacientes con hipertrigliceridemia importante porque reducen justamente los triglicéridos, pero pueden subir un poco los HDL. Tiene poco impacto en lo que son los LDL, entonces no se utilizan en estos casos para primera línea. Entonces se usan para hipertriglicemia, más que nada también en pacientes con antecedentes de pancreatitis hipertrigliceridémica. El último grupo en el que vamos a hablar son el evolucumab, por ejemplo, que son fármacos que se utilizan, son fármacos de reserva, en pacientes con alto riesgo cardiovascular o intolerancia a las estatinas que no logran objetivo terapéutico de descenso de LDL. Se usan en casos seleccionados eh, y no se ven tanto en la práctica diaria, también por su alto costo. Bueno, como conclusión de la charla, llevarnos que el tratamiento de la cardiopatía isquémica es integral, no se trata de elegir un solo fármaco, sino de combinarlos de acuerdo a la situación clínica. Eso también aplica para el tratamiento de la hipertensión. Los antitrombóticos son un pilar para evitar nuevos eventos y los fármacos antianginosos para controlar síntomas y mejorar la calidad de vida. Y las estatinas juntos con los hipolipemiantes impactan en la evolución a largo plazo. También me gustaría remarcar que más allá de la farmacología, de la patología cardíaca, no hay que olvidar la base, es decir, controlar los factores de riesgo, fomentar la adherencia y trabajar en prevención secundaria. Eh, Ese es el verdadero desafío del médico clínico. Por último, como bibliografía, utilicé principalmente libros de farmacología como el Goldman y Gilman, y el libro Flores. También lo utilicé para manejo de síndrome coronario agudo, crónico, agudo y crónico, lo que es la guía de la Sociedad Española de Cardiología.